En rueda de prensa, Olga Lidia Mejía, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria Capítulo Durango, le hizo un llamado urgente al Congreso del Estado y a las instituciones gubernamentales a atender con profesionalismo a las víctimas de esta violencia, quienes además de ser separadas de sus hijos, son mal atendidas por las instituciones que se supone deben ayudarlas. En este sentido, María del Carmen Valles Morales, víctima de violencia vicaria, reveló que ha enfrentado más de 16 denuncias en su contra, todas puestas por su expareja con el objetivo de quitarle a su menor hijo, pues la ha acusado falsamente de violencia, violación e incluso venta de órganos. Aún así, no ha podido obtener la guardia y custodia total de su hijo, a pesar de que el niño sufrió tocamientos indebidos en el resguardo de su padre. Me arrestaron frente a mi hijo, pusieron en riesgo a mi hijo porque lo dejaron solo en la calle. Gracias a Dios estaba yo a unas cuadras del centro de convivencia. A mi hijo lo encontraron solo, lo resguardaron ahí mismo en el Secofan y a mí me trasladaron inmediatamente al Cerezo. Pasé bastante cosas humillantes por parte de mi agresor, pero esta se fue al extremo. Se fue al extremo porque salió afectado mi hijo, pusieron en riesgo la vida de mi hijo. Gracias a Dios salí libre al día siguiente. A mí me arrestaron el día 4 de enero, salí libre el viernes 5 de enero en la noche, pero esta persona continúa con sus agresiones. Me ha acusado de tráfico de órganos, me ha acusado de golpear a mi hijo y no solamente me ha acusado a mí, también se ha metido con mis padres, con mis hermanos. Estefanía Bustamante, sobreviviente a intento de feminicidio y víctima de violencia vicaria, sigue sufriendo acoso de su expareja, quien constantemente la intimida y amenaza con quitarle a su menor hija. La expareja jamás se ha hecho cargo de los gastos, pero ni eso ha sido prueba suficiente para obtener la guardia y custodia total de la menor. Ella radicaba en Quintana Roo y buscando protección llegó hasta Durango, donde vive con su familia, ya que su expareja sentimental la ha amenazado hasta con exhibir fotos íntimas con tal de que la deje ver a su menor hija sin ninguna orden legal. Él está prófugo en este momento, no sabemos dónde se puede ubicar. Lo último que supe fue que estaba en Monterrey, después estaba en Coahuila y supe por ahí que va hacia Baja California. Tengo la custodia provisional de mi hija, pero estoy tocando todas las puertas. Llegué con la licenciada Olga porque me urge tener la custodia total de mi hija. Tengo un año en el proceso esperando a que avance lo del proceso de la custodia de mi hija porque sigo recibiendo amenazas de que esta persona me va a pelear la custodia, va a venir por mi hija, me la va a quitar, se la va a llevar lejos y yo vivo con el miedo y la angustia de que se acerque a mí y a mi hija. Otro de los casos más actuales que ha llegado al Frente Nacional contra la Violencia Vicaria ha sido el de Alejandra Barreras, quien desde hace 4 años no ve a sus hijos. Esto luego de que se separó y con engaños de convivencia, la expareja le quitó a los menores, a quien le prohibió verlos por todos los medios, luego de dejarla sin nada, prometiéndole que si le daba los bienes podría ver a los niños. No se siente orillada a dejar a los niños ya en un lugar donde estén en paz, en vez de que me los restituyan y que la primera visita del papá tenga el derecho de volver a meter cualquier denuncia tonta y ya no me los regrese, porque los papás siguen teniendo el derecho de hacer eso, aunque una ya haya demostrado que las anteriores denuncias son falsas. Y yo no quiero ese daño para mis hijos. Lloré mucho en su momento en frente de las autoridades y les decía, no hay una ley que de verdad proteja a los niños de tenerlos así, porque yo sí sé cómo sufren las criaturas. Yo no puedo tener a mis hijos así, yo no me los puedo quedar para que a los 15 días esta persona vuelva a meter una denuncia. El acoso que una sufre es terrible. Y no es verdad que a una buena mamá le restituyen a sus hijos y ya todo está en orden. No es verdad. Beatriz Gracia, maestra en juicios orales y apoyo legal en el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, subrayó que urge la legislación estatal en esta violencia para que los casos de Carmen, Estefanía, Alejandra y al menos otras 10 mujeres más puedan avanzar, que realmente las autoridades las protejan a ellas y a los menores por encima de las venganzas de las exparejas, donde es claro que utilizan a los hijos del matrimonio para amedrentar a las exparejas, por lo que llamó al Congreso del Estado a tomar cartas en el asunto. Con imágenes y edición de José Zamora para Notigram TV, Arim García.